¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una sesión más de Open Mat Talks. Y aquí con ustedes el sensei Rodrigo Salas. Señor maestro Frank Soto, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días a todos aquí. Un placer estar con ustedes otro día más y otro sábado más con nuestro gran programa de Open Mat Talks, que pues bueno, gracias a Dios y con la audiencia de ustedes, pues no dejamos de estar teniendo como siempre grandes invitados. Y el día de hoy, pues como dice, uno no es suficiente. Una vez no es suficiente, dice el dicho. Entonces, o una no es ninguna. O una no es ninguna, claro que sí. Entonces vamos a volver a tener a nuestro gran invitado y pues un exponente de Kenpo, al gran maestro Larry Tatum, de nueva cuenta. Para nosotros es un gran honor. Y pues antes de pasarlo, maestro Frank, si ponemos rápido las redes sociales, donde nos digan preguntas, para irnos directo con él. Les recordamos que estamos en las redes sociales transmitiendo en vivo desde YouTube en Open Mat Talks. Nos pueden encontrar en YouTube. Por favor, dele like ahí a la página y suscríbase, dele clic a la campanita y compartan este video para que esto crezca y tengamos más y más y más gente. Siempre muy importante, por favor. También estamos transmitiendo en vivo siempre desde la página de International Hall of Fame. Sí, saludos, muchas gracias. Saludos a toda la gente bella de Sudamérica, sobre todo de Argentina, que es donde está la base de esto. El máster Juan Martín Álvarez, saludos a todo su equipo de tremendos artistas marciales. Ok, entonces pues me queda a mí darle la bienvenida igual a mi maestro, ¿sí? Quien me formó en Kenpo, tremendo artista marcial, gran kenpoísta, una persona que ha dejado huella y continúa liderando el arte a gran nivel, a nivel mundial. Definitivamente un referente en lo que al Kenpo y las artes marciales se refiere. Aquí tenemos con nosotros al gran master Larry Tatum. Hello. Good morning, sir. Good morning. Good morning. How's everybody? Everybody's good. Thank you for accepting our invitation again, sir, for being back on the show. Yeah, happy to have you again. Thank you. We had lots of success last time, and there were a lot of people that still wanted to ask some questions, so it's nice to have you back. Le digo al maestro que es muy grato tenerlo de regreso, que se quedaron muchas preguntas todavía al aire, así que por favor aprovechen en este momento, señores, siempre recordándoles de una manera muy respetuosa, ¿sí? Manden sus preguntas, ¿ok? Vamos a estar contestando, el maestro va a estar contestando preguntas acerca del arte del Kenpo, ¿ok? Todo lo referente. Sí, aprovechen, como la vez pasada tuvimos al gran maestro Larry Tatum, es una eminencia, obviamente una gran autoridad en Kenpo, y es muy importante cuando tenemos invitados de artes marciales en una exponencia como el maestro Larry Tatum, hay que aprovechar el programa para preguntas y respuestas, y pues adelante, maestro. Ok, sir. Okay. I'm asking people to send their questions about the art, about Kenpo, and we already have lots of comments. Okay. James Leonard says, hello, señores. Hello. There he is to James. Daniel Macedo Madrid, good morning. Hey, good morning, Daniel. Claudio Marcelo, saludos cordiales. Salud from Chile. Yeah. Chile, yeah. Oh. Saludos, maestros, and all the audience. Hello. Good morning, masters. Good morning, Daniel. Good morning. Greetings from Chile. Claudio. Yes. Aha. Good Sam friend. Lee. Salute, masters. Salute for to what I believe is the best Kenpoist alive. It's really incredible to see you move. Nice. Thank you. Yes, yeah. That
like I said in the intro, sir, you are definitely a referent and a leader of the Kenpo community worldwide. And you could say a living legend when it comes to the art, when it comes to Kenpo. And we already talked about this last time. How many students, how many lives have you empowered, helped, served by teaching the art? Well, I've taught over 37,000 students in 50 years and 167,000 teaching hours. 160? 167 teaching hours. Jesus. Now, to put that in perspective, an airline pilot will fly in a career about 30,000 or a little more hours in a full career. So I've taught 167 hours, and yeah, about 37, maybe 37,500 people. Yeah. Ok, so dice el maestro que hablando un poquito de su trayectoria, que ya lo habíamos comentado, pero la vez pasada, muy importante, él ha influenciado a mucha gente. Entonces dice que aproximadamente él ya hizo la cuenta, ha dado clase a más de 37,000 alumnos en más de 50 años de carrera activa en el Kenpo, y ha tenido más de 167,000 horas hombre, horas clase, horas de enseñanza, de profesión. Y tomando más o menos una perspectiva, un piloto de carrera durante toda su carrera tiene como 30,000 horas de vuelo. O sea que el maestro tiene más de 5 vidas. You have more than the equivalent of 5 lifetimes of a pilot. It makes you tired to think about it. Yeah, 5.5. Dice que nomás se cansa de pensarlo. Dice. We have way more comments. Okay. Chosky Oikyon, greetings to maestros, masters. Good day, good day. Good day, Chosky. Mr. Damien Abbott, Exeter is calling. Hello, Damien. Saludos a Exeter. Where's England? Manon, good morning, sirs. Good morning. Manon Aben? Yes, Manon Aben from England. England. No, Manon is she's in the Netherlands, right? Oh, Netherlands. Yeah, okay. I think so, yeah. Manon is in the Netherlands. Hi, Manon. I've been to Denmark a lot of times. Right. Chosky Oikyon says, I use the white belt with, see, they beat us to the questions. With brown gradings, very good, that Kenpo, like the ones you have. Can you elaborate, sir? Yes, I have a question, Mr. Larry Tatum. The white belt is behind you. What does it mean? And if you can explain the belt system in Kenpo. What does it mean? Why each belt? And when you are a black belt, what does it mean a black belt in Kenpo, please? Okay, this was my first belt when I was 15 years old, my first white belt. And that tip is equal now to an orange, purple, blue, green. So this would be equal to a green belt now. But we didn't have the colored belt system other than brown or black back in the 60s when I first started, when I was 15. Okay. So did you want to tell them that or just have me keep going? Yes. Okay. Le preguntamos al maestro que de qué se trata la cinta que está atrás, la cinta blanca con las 4 líneas. Y el señor Rodrigo también le preguntó que si podía elaborar un poco más sobre las cintas. Maestro nos contesta que esa fue su primer cinturón, el que tiene ahí atrás, cuando él tenía 15 años, en la época de los 60s. Esa cinta, en aquel entonces no había cinturones de colores, solamente había cinturón blanco, café y negro, y esa fue su primera cinta, y cada raya que tiene ahí es el equivalente a las cintas de colores de hoy. La primera raya era el cinturón naranjo, la segunda raya el cinturón morado o púrpura, tercera raya el cinturón azul y cuarta raya el cinturón verde. Después de ahí pasabas a la café. Yeah. Yes. Okay, and you asked about the belt colors today? Yes, sir. Well, you know, what's very interesting about the world of American Kenpo is that if somebody was promoted to an orange belt, okay, they needed belt colors because they needed
it did a number of things in a professional school. When you have colors, you know, they're all the colors of the rainbow, all the colors of the spectrum, okay, of life. The spectrum of life is shown in all the colors, and there are all the colors within the dragon and the tiger, as you know. But more importantly, when a student has a color to look towards, it has a greater symbolism to the student and to the school, and those colors represent every step in life. Okay, when colors become to the point that they're not just a color, but they're symbolic of life itself. Now, what's interesting, did you want to tell them that? Yes, sir. Go ahead. Ok. Nos explica el maestro acerca de las cintas de colores, que fue la segunda pregunta. Entonces nos dice que las cintas de colores hicieron ciertas cosas por el Kenpo americano, porque se necesitaban desde una plataforma más profesional, ¿sí? Además, estas cintas cubren el color del arco iris, la gama de colores que tenemos en la vida, ¿sí? Y el espectro, ¿sí? Cumple todo el amplio espectro de vida, que no es nada más blanco y negro, sino que está toda la gama de colores, ¿ok? También representa, como ya sabemos, los colores del dragón y el tigre, ¿ok? Cada color le da más simbolismo, ¿sí? Y hace que el alumno esté buscando ese siguiente color, o sea, lo motiva, ¿sí? Y también representa cada paso en la vida y es simbólico de la vida misma. Sure. You know, and in the early days of American Kenpo, what was an orange belt? How could you measure what an orange belt was? How could you measure what a purple belt was? What was your measuring stick? Okay. Well, measuring rank in the early days and even today is done two ways. Number one, you measure rank by the progress of the student. Okay. But then in terms of fighting, it has to be measured again in terms of fighting of how good he is relative to the other students within the school. Okay, so how many students do you pick? Do you pick 3 students and say, well, I'm as good as 2 of those, but not as good as the third one? Do you pick 10 students? What are you going to use as your base measurement to say, okay, this woman or this man is an orange belt? So in the early days, there really wasn't a grading curve to say what donates an orange or any color belt. Okay, so the measurement had to come 2 ways. Measure your own growth within the art and the growth you are relative to the students. You want to tell them that? Yes, sir. Ok. Nos explica el maestro que el grado en Kenpo en las cintas, por ejemplo, el cinturón naranja, el cinturón púrpura, se mide de acuerdo a hay 2 maneras de medirlo, 2 caminos, ¿sí? Uno es el progreso del alumno mismo con respecto a él mismo, ¿sí? Su propio progreso con el programa y lo que va aprendiendo. Y otro es a través de los términos de la pelea, el combate, es relativo también con el estándar de los demás alumnos, ¿sí? O sea, cuando tenemos un grupo de alumnos, van creciendo juntos, digamos, entonces tenemos 2 maneras de medir el avance de grado en Kenpo americano, que es el crecimiento personal y el crecimiento relativo con los demás alumnos. Y esto, lo que pasaba en los años, en los 50, 60, por allá, en los años de inicio del Kenpo, era más complicado porque no tenían esa base de alumnos que generaba ese estándar que podría permitir ese crecimiento de compararse con los demás. Sir? So you can't measure anything until it has relevance to something else or something that other component to it. Okay. So what we found was that if you had an average, say, 10 or 15 people that moved similar at orange belt, okay, you could say, all right, the majority of that group moves like each other. So I can measure that. I can say, okay, you're an orange belt relative to 10 people in the school or 20 people in the school.
And then as the school got bigger, okay, as the art grew, then what was your measurement now? Not to 10 people, not to 20, maybe to 100 students. And so the meaning behind what an orange belt also elevated. Ok. Entonces nos comenta el maestro que lo que hicieron, lo que pasó fue cuando empezaron a enseñar, hay que entender una cosa, dice, no se puede medir nada si no se tiene algo con que relacionar, ¿sí? Se tiene que relacionar con alguien más o con un estándar, ¿ok? Entonces, esa medición es relativo a los demás, ¿sí? Entonces, lo que hicieron ellos fue que cuando empezó a crecer la escuela, tenían 10, 15 alumnos, digamos, en cinturón naranja, empezaron a encontrar ese promedio, ¿sí? Y cómo se movían los alumnos en relación con los demás, ese grupo. Entonces, en base a ese grupo, digamos, de 10 personas de cinturón naranja, se iban evaluando. Pero a medida que la escuela fue creciendo y que el Kenpo fue creciendo a nivel mundial, ya no son 10 alumnos, quizá ahora son 100, ¿sí? Entonces, ahora ese estándar también se eleva con la cantidad de alumnos, obviamente, y tenemos, digamos, que el estándar de hoy es mucho mayor debido a esa cantidad. Now, you reach a point in the art to where you are no longer measured to other students or other fighters outside of the school. Okay? That measurement ceases to exist for you. The new measurement is how much you've grown within yourself. So there's two types of measurements, and you got to have them both, okay? Because you have to create a standard. There had to be a standard created back in the beginnings of American Kenpo. In the old days, if a guy got a black belt, it was because he could fight 2 or 3 guys at once and stand a good chance of winning. Okay, so he was considered a kick-ass fighter. Okay, but how can you go by that standard? Okay, you can't do that. And the point of it is that as Kenpo was brought out to the American public and then to the other countries, okay, the standards, like I said, of your rank were twofold. Your relationship to other fighters, okay, other kata experts, other technicians in self-defense techniques, but then the end product is after you've been measured in this world against everybody else, you have to be measured relative to yourself, and that is the ultimate goal of measurement. Ok, so nos platica entonces el maestro que llega un punto en el arte, cuando estamos hablando de esta medida, llega un punto que ya no es necesario medirte con los demás, ¿sí? Esa medida, esa comparación con los demás, llega un punto en tu avance que se acaba, ¿sí? Deja de existir, y entonces viene esta nueva medida que es cómo es que tú creces, ¿sí? Ya cuando estás a ese nivel, cómo sigues creciendo y qué tanto sigues creciendo. Entonces, lo que hicieron ellos al principio fue, se tiene que crear un estándar. Crearon este estándar, ¿sí? Cuando iniciaron con el Kenpo, en el inicio del Kenpo lo que se medía era, por ejemplo, en un peleador que pudiera pelear con 2 o 3 personas y que tuviera una buena oportunidad de ganar, ¿sí? Eso se consideraba un tremendo peleador, ¿sí? Y cuando el Kenpo se empezó a llevar primero al público estadounidense, ¿sí? Y luego al resto del mundo, eso fue lo que buscaron, que el Kenpo, primero que estuviera ese estándar en la escuela y que también se pudieran comparar con otros peleadores, con otros expertos de karate y que tuvieran ese nivel, digamos, de cinta naranja, de cinta púrpura y demás, ¿no? Pero al final, la medida más importante o la máxima medida que debes de tener es la medida del crecimiento personal. Okay, we have more comments, sir. You want me to? Yeah, sure. Go ahead. There's a lot of people saying hello. Hello. Hola. Evangelos Drosos, congratulations or respect to all Evangelos Drosos from Greece. Oh, gosh, I had a great time in Greece. Love the food, too. Okay, le mandan saludos desde Grecia. Dice que se la pasó bien en Grecia y cuando fue y que también tienen muy buena comida. Rafael Herrera from Spain. Muy grandes figuras. Great figures of Kenpo.
Vangelis says, welcome to Greece, sir. Oh gosh, and I've also been to Crete, the island of Crete. Dice que también ha ido a la isla de Creta. Daniel Macedo, Larry, how does Kenpo has influenced your daily activities? Le preguntan que si cómo el Kenpo ha influenciado sus actividades del día a día. Well, I've got to say that, you know, I've taught on the mats for a little over 50 years. So I would take all of my work on the mats. Unfortunately, I'd take it home with me every night because you deal with so many personalities and people. And so you really can't, at the point in my life where I'm at, I can't escape from all of the work I've done and all the work that I still believe I have to do. So yes, it's in every aspect of my life. It is. There isn't a time when I don't think about it. It consumes most of my lifestyle. I live up high up in the mountains of Arizona. So when I want to get away from it, my wife and I go out to the high deserts where when you look at areas of nothing but just beautiful desert and clouds in the sky, then you are free from all of what you're thinking about. That's one way. Ok. Le preguntan al maestro que si cómo ha influenciado el Kenpo a sus actividades del día a día, y él comenta que el Kenpo está en todos los aspectos de su vida, que él ha enseñado y ha estado en el tatami, en el mat, por más de 50 años, poco más de 50 años. Entonces, dice que no se puede escapar, que el trabajo se lo lleva a casa, ¿sí? Cuando se va a dormir a casa en la noche, se lleva el trabajo a su casa porque no lo puede evitar, porque es parte de él. No se puede escapar de todo el trabajo que ha hecho y del que siempre está pensando que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, cada aspecto de su vida, todo incluye el Kenpo. El Kenpo siempre está en su mente, consume, digamos, la mayoría de su estilo de vida, pero como él vive en las altas montañas de Arizona, en donde está el desierto alto, o el high desert que le llaman, él sale con su esposa, se van a caminar a ver el cielo hermoso y ahí es donde logra escapar un poco y liberar su mente de esto y poderse relajar. Okay. Yeah, I still dream about it, and I still dreaming that I teach all over the world, and sometimes I dream I'm teaching 1,000 people at once. So that gives you an idea. Okay. Dice que todavía sueña con el Kenpo, que sueña que viaja por todo el mundo y que también sueña que en ocasiones está enfrente de una audiencia de 1,000 personas enseñando Kenpo. Dice que esto les debe dar una idea de cómo está él involucrado en el arte. I meet so many people in my dreams. I don't know. It could be you guys that I haven't met before. Dice que conoce tanta gente en sus sueños que no puede ser, no puede saber, a lo mejor es alguno de nosotros o alguno de ustedes con los que estuvo platicando en el sueño. Dice. I don't even know who they are. Dice que ya no sabe ni quiénes son. Muy bien. Claudio Marcelo says, Kenpo is always in evolution. So how do you see the present and the future of Kenpo, sir? Nice question. Well, Kenpo evolves every time you teach it to somebody. That's true evolution. It doesn't evolve sitting on paper. But I continue to believe that Kenpo will continue to grow throughout the world. And with the help of you two gentlemen, Frank and your compadre there, things that you do, things that you write, things that you talk about, all contribute to the art. And yes, it's going to continue to grow. And the main reason is that Kenpo is unique in that it is based entirely upon logic. Okay. Él comenta, Claudio, que el Kenpo siempre está evolucionando, sobre todo cuando se lo enseñas a alguien más. Cada vez que tú le enseñas el Kenpo a una persona, el Kenpo evoluciona. Que no evoluciona en papel, evoluciona en acción y en compartirse, ¿sí? Y también él cree que el Kenpo va a continuar creciendo. Él tiene esta creencia de que el Kenpo va a continuar creciendo en el mundo, sobre todo por el trabajo que desarrollan personas como nosotros, haciendo lo que estamos haciendo aquí, por el arte, ¿sí? O por las artes marciales, por el Kenpo también.
También cuando se escribe acerca del Kenpo, cuando se promueve acerca del Kenpo, todo esto va ayudando a que evolucione en el mundo. Mr. Larry, I had a question about the daily situation. I don't know if you have the series, the Cobra Kai, the sequel, the series is in Netflix. Mm-hmm. What's your opinion about, how they present the karate and the history, but it's some kind of future, like you say. I mean, the Karate Kid is an icon in movies, and right now it's in the series, and explain a lot of the systems, a lot of the belts, about the bad guys, the good guys. So can you tell us something about that if you are seeing the series? Well, I haven't seen a lot of them. I've seen a couple of them, actually. I don't, I'm so busy, I don't get a chance to watch everything. But I think, it lends a human aspect to it, and it's entertaining. And at the same time, I think it gives people insight into why they're taking martial arts. Yes, I do. Okay. El CC Rodrigo le pregunta al maestro Larry acerca de la serie de Netflix, de cómo presentan el karate, de cómo se involucran a las personas, buenos, malos, todo lo que pasa en la serie. Entonces el maestro Larry contesta que en realidad, y le pregunta si ya vio la serie. El maestro contesta que no ha tenido el tiempo de ver la serie, ha visto quizá un par de episodios, pero que lo que presentan ahí es el aspecto humano, ¿sí? Lo ligan al aspecto humano, el arte marcial, ¿no? Que también es entretenimiento, pero sí dan un insight, o sea, un vistazo hacia adentro de lo que el arte marcial representa y de lo que puede darle a las personas. But I believe that the Kung Fu series back in the 70s, the first 2 years had the greatest impact spiritually on people than any martial art movie or show. I do. I might add that that's the reason why I started martial arts. My model in martial arts was Kwan Chan Kane. Yes. El maestro dice que él cree que la vieja serie de Kung Fu del pequeño saltamontes de los años 70, que la protagonizaba David Carradine, que esa pequeña serie en sus primeros 2 años, él piensa que influenció más y promovió más la espiritualidad de las artes marciales y el arte marcial en general que cualquier otra película y serie después, ¿sí? Que esa fue la que movió más personas. Y le comento que de hecho para mí mi modelo a seguir es Kwan Chan Kane, el pequeño saltamontes, the little grasshopper. Ilústrame. Poquito last. Okay, we have some more people saying hello. Good morning, Frank and Mr. Salas. A big salute for Mr. Tatum. Hope to visit you again in your studio when things go back to normal. Saludos. Saludos, Jorge. We will, Jorge. Manon says, student of Hans Hesselman. Of course. Yes, oh, yeah. Yes. Good friend of mine. Mr. Kennedy. Hi, Mr. Tatum, sir. Hi from all your instructors and students in Ireland. That's my second family. Yeah. Oh, wow. Nice. Beautiful place. Oh, yeah. Okay. Say hi to Lauren if she's watching from Ireland. Hello to Lauren if she's watching. And John. Okay. All right. Okay. Damon asks, I'm finding the Kenpo forms take on a different meaning for me now, far deeper and connected to myself than just the moves. Yeah. Would you agree that as the decades pass, you react differently to the energy you create while you perform them? Yes, definitely. Definitely. As you perfect your forms, and you have to perfect your forms, this is in my new book too, but you have to perfect your forms geometrically speaking. The geometry of your body, okay, is relevant to the forms. All right. So as you grow in this art and you change, and this is the change that you do for yourself, you will feel an energy difference in how you move. And as your hands pass through the outside of your body, you'll feel the energy pass the body and the hands and the arms, and you'll feel the geometric alignments, okay,
as you go through your forms, providing that you can keep them geometrically aligned to each other. Okay, so you're like a moving sculpture. Yes, you'll feel the difference in your ki. Ok, le preguntan al maestro, el señor Damien Abbott dice que él encuentra que las formas de Kenpo han tomado un significado diferente para él, con mucho más profundo y conexión con él mismo, y que si él está de acuerdo que a medida que van pasando las décadas uno reacciona a la energía que uno crea al ejecutarlas de manera diferente. Maestro Larry contesta que sí, que definitivamente sí. Uno va perfeccionando sus formas y que esto además va a salir en su nuevo libro, ya lo está escribiendo. Siempre uno debe de perfeccionar sus formas en términos de la geometría. ¿Sí? Uno tiene que trabajar con la geometría del Kenpo y del cuerpo porque está conectado, está en relación con el cuerpo y a medida que vas creciendo con esto, tu energía va cambiando porque a medida que vas moviendo tus manos por afuera del cuerpo, vas sintiendo la energía que está alrededor de ti y vas conectando con la geometría, ¿sí? Con la geometría del movimiento y generas una alineación geométrica. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante perfeccionar y trabajar y sí se va sintiendo y va cambiando esa energía. You will experience a number of things as you do that. You see, you have a negative and a positive flow. And that's, you know, besides many other things, the clenched fist and the open hand, one is a negative and one is a positive. Okay? Now, your body functions as a battery because it is a battery. All right? And a battery functions because it has to have water in it and so forth, okay? Your cells have a positive and negative charge. Inside they have a positive, I believe, and outside they have a negative. It could be reversed. But the important thing is that they carry this electrical charge, positive and negative, throughout your body. Now, as you align yourself, okay, with your forms, you create, there's parts in the forms where you have a negative and a positive, and then you have a negative and a negative, or a positive and a positive, and vice versa, okay? Now, this has to do with the growth of your ki. Your ki will change. That's your ability to use yourself as a battery to conduct your physical response to things, okay? And your mental response to it as well. Okay. También comenta el maestro que va uno experimentando con el movimiento, con el tiempo, con las formas, va experimentando diferentes cosas. Por ejemplo, el fluir positivo y negativo que está en el Kenpo, que es el puño positivo y la mano negativa, ¿ok? Y ya que el cuerpo funciona como una batería, ¿sí? Porque el cuerpo es una batería, dice, que tiene agua y demás elementos. Entonces, cada célula del cuerpo tiene una carga, ¿sí? Positiva, negativa, protones, neutrones, etcétera, ¿sí? Electrones. Y a llevar esa carga eléctrica, ¿sí? Cuando uno aprende a conducir esa carga eléctrica, cuando empieza a mover su chi o su ki, su energía interna, eso lo va viendo al alinear su forma. Entonces, en la forma vamos alineando positivo con positivo, también negativo con negativo, al igual que positivo y negativo, y viceversa, se va cambiando todo, ¿ok? Y esto te permite crecer o que crezca tu ki, ¿sí? Al mover esta energía, esta batería, y conducirla tanto física como mentalmente para que te sirva para reaccionar y moverte con esto. Okay, now, when you have two magnets, you can put them close together and they come together, okay? Because they want to join, don't they? Right? Or if you have a negative and a positive, they repel each other, okay? All right, now it's the same thing if you do a block and you close your fist and you do something like flashing wings, okay? You have two equals at this point, okay? But they actually oppose each other because both hands are clenched fists. So the energy is going to be different, and you can force it and make it work, but it's like trying to force two magnets together when they want to separate, okay?
if you open one hand, not only does it act as a check, but it halos your head. Okay? So you have a positive and a negative flow. Okay? And you don't have to force this. It comes together naturally. Okay? It comes together naturally because the body's energy flow wants to move this way. It doesn't want to move this way. One, you can force it. Like you can force two opposing magnets, but they'll want to separate. Right. This won't be a force. Ok. Nos explica el maestro también que imagínate que tienen dos magnetos, ¿sí? Cuando uno tiene dos magnetos, ya sea estos se quieren juntar, ¿sí? Si son cargas opuestas, o se quieren separar, si son cargas iguales, ¿sí? Entonces, toma el ejemplo de la técnica de flashing wing. Cuando tú haces el bloqueo de flashing wing, aquí tienes un movimiento positivo, y cuando haces el codo, tienes otro movimiento positivo, ¿sí? Entonces, aquí, de hecho, aunque son dos fuerzas positivas, hay una cierta repulsión, ¿sí? Se repelen, pero uno puede forzarlo y hacerlo funcionar, ¿sí? Pero si uno entiende esto y lo que hace es abrir la mano, en lugar de mantener el puño cerrado, abre la mano de arriba y se convierte en un chequeo, entonces hace que el cuerpo se mueva de manera más natural, porque genera un halo aquí, digamos, negativo y positivo, y eso hace que el cuerpo se mueva de manera natural, de manera más fluida, sin forzarlo, ¿ok? Recordemos, sí se puede forzar, pero de la otra manera funcionan en conjunto de forma natural y hace que la energía del cuerpo fluya mejor, sin resistencia. Now, when I move, one of the ways that I move that allows me to move with maximum power relative to myself and maximum speed is that I move in conjunction with the positive and negative throughout my body, through whatever I'm doing. Also, your fingers play a big part in the distribution of ki. Ok. Dice el maestro que cuando se mueve, cuando él se mueve y él genera el máximo poder y velocidad en relación con él mismo, o sea, el máximo poder y velocidad que él puede desarrollar, ¿sí? Esto lo hace, se mueve en conjunción con estos, digamos, positivos y negativos, ¿ok? Entonces, los dedos también juegan parte importante en esto, no nada más las manos, y hace que todo esto lo lleve, ¿sí? Y lo hace moverse y lo lleve a generar ese máximo poder y esa máxima velocidad en su expresión de Kenpo. Okay, put your hands like this. Pongan sus manos así. Okay. And then take the lead hand. Y luego tomen la mano delantera. And open the fingers. Y abran los dedos. You'll find out that the body becomes weak now. Now close the fingers. Van a encontrar que el cuerpo es débil ahora, pero si tensan los dedos. Okay, because the energy flow is cut off when you do this. Unless you do something else. Now, sometimes I will chop with open fingers, but I'm doing something else with the other hand. Okay, porque lo que pasa es que cuando abres la mano, cortas el flujo de la energía, al menos que estés haciendo alguna otra cosa. A veces él golpea con los dedos relajados, pero entonces usa la otra mano para hacer esa otra manipulación energética, digamos. Okay, so you, like a keyboard, you have 10 different keys to deal with to control ki, including your 10 toes. Okay. Dice que al igual que un teclado de computadora, tú tienes 10 dedos para lidiar con las teclas, ¿sí? Pero en Kenpo también tienes los 10 ortejos o dedos de los pies. Okay, so it's a very, very deep subject, okay? Nice. And you can force ki, like I said, with two clenched or two opens or two hands semi-closed. But when you learn that the katas are built around a positive and negative flow of energy, then you will change physically. Okay. Comenta el maestro que es un tema muy profundo en realidad cuando hablamos del ki, de la energía. Y como ya mencionó, tú puedes forzar la energía, ¿sí? Trabajando con dos puños o ¿sí? Forzas, pero
cuando aprendas a trabajar con el positivo y negativo y trabajar con esto y alrededor de esto, y lo haces de manera consciente, ¿sí? Vas a aumentar todo lo mencionado. After some comments, I want to ask you another good question, I guess. Okay, Mr. Larry? Yes. Yeah, we have more comments here. Okay. Catherine Letter Sumter, hello, Master Frank Sensei Salas and Grandmaster Larry. Greetings Hello. from CCDP, Washington State. Washington State. Hi, Catherine. How are you? Okay. Raymond Romero, big salute and big hug from Venezuela. Grateful for giving us this small piece of Kenpo with Grand Masters and this initiative from Master Frank Soto and Sensei Salas. Salute to Grandmaster Larry Tatum and in Open Mat Talks. Congratulations, teachers. Thank you, Raimundo. Gracias, Raimundo. Danilo Zurbarán, hello, Masters. Greetings from Selendín, Perú. Saludos. Peru. Saludos, Perú. Some of the best food in the world comes from Peru. Wow. Yermis Caraballo, saludos, maestros. Greetings. A big hug to Grandmaster Tatum. Excellent interview. Hugs from Brazil. Hello, Brazil. Okay. Mr. Jermis was the one that had a question for you. So I'm going to bring it right up. Vamos a tu pregunta, Yermis, al maestro Larry. Okay. His question was, what was the purpose, or I'm sorry, what is the purpose or objective of the LTKKA, of your association? Well, any association starts out because a teacher or teachers have a certain way of teaching and expressing the art. And so, like any other teacher, I wanted to express it on a larger scale as I grew in the art. So the purpose of the association is so that we can get like-minded people together and change views and ideas and express the science within the art and the overall character of the art. And that association should be an extension of the president of an association and how he or she thinks about the art. And that's the main purpose, okay? As when I came back from the service and I came back from Vietnam, I took a look at Kenpo deeply and I realized that I had a place in it for myself. But I didn't want that place just to be for me because I wanted to share the things that I found through the art. And that's the purpose of any association, to share what you have. Okay. Yermis, le pregunté al maestro cuál es el propósito de su asociación de la LTKK. Entonces comenta que cualquier asociación comienza porque cada maestro quiere compartir su manera o su propia manera o su única manera de ver y de experimentar y de enseñar el arte, ¿sí? De ahí parten las asociaciones, del maestro que quiere compartir eso. Y entonces él lo que busca en la LT es expresar, lo que hay en la LT, perdón, se agrupa la gente para expresar en una mayor escala con gente que piensa de forma similar, que se expresa y ve el arte de manera similar y tienen esos puntos de unión, ¿sí? Entonces dice que la asociación es una extensión del punto de vista y de la manera que expresa y hace el arte su presidente, ¿sí? El que preside la asociación es el que da esa parte, ¿ok? Entonces dice que cuando él regresó de su servicio en Vietnam, ¿sí? Él encontró que el Kenpo tenía un lugar para él, ¿sí? Pero no nada más era eso, que también él podía compartir eso, ¿sí? Y eso es prácticamente el propósito de toda asociación, el compartir el arte. Okay? Good. Yeah. Mr. Larry, like I say, the Kenpo has a weapon techniques. So what's your favorite weapon technique to use in a form? Or is a lot of students always ask in a dojo if they can learn to use some kind of weapons. So in Kenpo, I watch the knife right now. If the knife is the best weapon that
they use for you? I love the art of the knife. Okay. And with these were handmade by Gil Hibben, who made the knives for all of the Rambo movies. Okay. And this one is a Mach 3, and it's curved like your wrist or in your hand, so that if you point at something, it naturally points. Okay. Yeah. These are probably, I enjoy working with them when I'm practicing by myself and so forth. Knives, anytime you put a man-made weapon into your hands, it changes the flow of your energy, and you have to adapt to it. Ok. Le preguntamos al maestro, le pregunta al sensei que en Kenpo, que en los dojos siempre los alumnos preguntan acerca de las armas, les gustan las armas y demás. Entonces pregunta que si en Kenpo, qué armas hay y sobre todo cuál es su arma favorita. Entonces dice el maestro que él ama el arte de los cuchillos, ¿sí? Y que estos cuchillos que trae en sus manos fueron hechos a mano, fabricados a mano por el maestro artesano Gil Hibben, que es quien diseñó todos los cuchillos de las películas de Rambo. Es un tipo muy conocido. Entonces, los que tiene ahí son unos cuchillos curvos, que son el Mark III de los Kenpo Knives. Tienen estos cuchillos curvos en la muñeca para que cuando apuntes, el cuchillo apunte al frente, y a él le gusta fluir y moverse con esto. Y explica que cuando tú tienes un arma fabricada por el hombre en tus manos, tu energía cambia y tu manera de moverte se tiene que adaptar. Ah, nice. Yeah, this one was handmade for me for one of the seminars that I had in Las Vegas. Anytime you put a piece of metal into your hand, the key in your body wants to retreat, wants to go in the opposite direction. Okay? Because it wants to find this. It wants to find the fingers. Okay? So as you practice, you have to learn to pass your energy through your fingers into the blade or any other man-made weapon, and so that it's not foreign anymore. But in the first number of lessons with a piece of metal, it will make you pull back because it doesn't extend and become a part of your natural movement. So that's why it takes practice to understand how the body and the knife can start to work together, and it takes a little practice. Okay. And that's something else. Is anytime you want to experiment with your energy, grab a man-made weapon and see what it does to your natural energy flow. Ok, nos comenta el maestro que cuando uno toma un arma de metal como esta que tiene él en su mano, y ahí mostró un cuchillo que le fabricaron a él en un seminario que hizo en Las Vegas, está fabricado específicamente para él. Esta arma de metal, cuando tú la tomas, la energía de tu cuerpo no pasa al arma. De hecho, la energía se quiere regresar, quiere retroceder, porque está buscando los dedos, ¿sí? La energía de tu cuerpo busca los dedos. Entonces, tú tienes que aprender a pasar la energía de tus manos y de tus dedos y de tu cuerpo al arma para que el arma se convierta en parte de ti, ¿sí? Que se habla mucho de esto, ¿no? Entonces, tienes que practicar para poder entender esta transferencia energética, poder darles energía al arma y poder generar esta maestría. Entonces, dice que es importante, él sugiere que experimentes esto, que ya que domines, puedes trabajar con estas armas para poder experimentar esta energía y poder transferirla con la práctica y llevarla a que sea parte de ti. Great. Yeah, great. Thank you, Mr. Arte. Okay, we have more. Okay. Patrick asks a question. Hi, sir. When you get some time, can you please send me any more information you have on the universal pattern? And thanks very much for all you have sent me so far. Pat, Secretary LTKKA Ireland. I'll tell you right now, Patrick. Okay. I am going to put something about the universal pattern, I think, on tomorrow or the next day. Okay. I'm going to show you crossing talons in the universal pattern. Okay. I'll show you crossing talon in the universal pattern. And you'll be very surprised when you see where crossing talon exists in the universal pattern. Okay.
So in a couple of days, I'll put that online. Ok, le dice, pide primero el maestro Patrick Kennedy que si le puede mandar más información acerca del patrón universal de movimientos del Kenpo, y le da muchas gracias por lo que ya le ha enviado. El maestro le contesta que de hecho los próximos 2 días él va a poner en línea. Are you going to do this in the app, sir? I'm going to do it. I'll do it in the app. You know, what I do with the app, what James and I do with it, is that we add new material to it frequently, okay, and to keep it fresh. But I will put this online so for everybody to see. There'll be a new way to look at the universal pattern. Okay. I won't say new because there's nothing new. It just will be unfold some of the dark of the pattern. Okay. Right. Okay. Entonces comenta que en los próximos días, de hecho, él va a poner en línea para que todos puedan ver, nos va a hacer ese gran regalo, cómo la técnica crossing talon cruzando, está dentro del patrón universal, cómo vive y se expresa y cuál es su lugar dentro del patrón universal, ¿sí? Lo va a compartir para tratar de desenvolver, ¿sí?, un poco de la oscuridad que hay todavía dentro del patrón. ¿Okay? Además del trabajo que también le pregunté por la app, del trabajo que hacen en la app, y ahí también está compartiendo siempre conocimiento exclusivo. Les recomiendo mucho la app del maestro Larry, excelente herramienta, ¿ok? Para que tengan y exploren, porque es tremendo maestro, ¿sí? Yo puedo decir que yo aprendí mucho de él a través de su material en video. Aparte de trabajar en directo con él, fue mucho el material en video que me sirvió, me apoyó, y aquí podemos ver la app, que es tremenda herramienta. I'm just sharing, sir, a little bit of your app and how it's an excellent material and how I learn. I am a testimony that I learn a lot through your videos. Besides taking classes from you, the videos made a difference in my upcoming as a Kenpoist back in the day. I do remember that very well. Yeah. I saw, Master Larry Tatum, that you always wear a black uniform, a black kimono. Is there a reason why the kimono on the uniform in Kenpo is black, or they can use a traditional white kimono like another martial arts? Well, in the black uniform was first started in Pasadena studio back in around 1968, 69. And only brown belts and above could wear black keys. Okay. And that that was part of that they had gained so much knowledge of the art that it was absorbed into the gi, and that was represented by the color black. Okay, whereas the white accepts, it doesn't repel. Okay. Yeah. So yeah, that was one of the reasons behind it. And also you could hide your moves with a black uniform. It was easier to disguise your moves. That was also part of it. Okay? Nice. Yeah. But that's one of the main reasons. For teachers, we're the only ones who wear it. Yeah. Thank you. Okay, le pregunta el sensei Rodrigo acerca que él nota que en Kenpo se utiliza el traje negro, el uniforme negro, el karategi negro, y entonces que si hay una razón para esto. El maestro contesta que esto inició en Pasadena por allá de 1968, 1969, en el estudio de Pasadena del maestro Parker. Empezaron a utilizar el traje negro, pero solamente lo utilizaban cinturones cafés y cinturones negros, solamente avanzados, ¿sí? Y esto era porque simbolizaba que la persona ya tenía conocimiento, como que ya había recibido conocimiento y tenía esa carga, y entonces absorbía ese conocimiento en el traje negro, ¿ok? Esa era una de las razones, ya que el blanco acepta, ¿sí? El color blanco acepta más que repeler, ¿sí? Entonces, por eso el traje blanco en los inicios. Y también dice que el traje negro es más fácil esconder o camuflajear los movimientos
cuando estás vestido de negro que cuando estás vestido de blanco. Esa es otra de las razones. Thank you, sir. Mm-hmm. Okay, we have more people saying hello. Juan Martín Álvarez, big hug from Argentina. Hey, thank you, Argentina. Saludos, Juan. Okay, another familiar face here. Manuel Gomez. Salud to you all, especially Grandmaster Tatum from La Paz. It was Manuel and his student that made this for me. Ya, Nice. Manuel y su estudiante le hicieron ese cuchillo al maestro, dice. Excelente. Saludos al maestro Manuel Gómez y a la gente de La Paz. Manuel, maestro, repórtese, luego lo vamos a invitar, lo voy a invitar claro, al programa de Café y Artes Marciales entre semana también. ¿Va? Okay. This is a good question. Let's see. Viperman says, where did all the body mechanics in Kenpo come from or came from? Did that come from Chow and Parker's passed that, or did Parker create many of the body mechanics? Good question. Okay, the body mechanics in their scientific form came from Parker. Okay, and then that's not saying that his teachers didn't understand a lot of body mechanics, but before Ed was decided that he was going to teach for a living, okay, he told me, he said, as a teenager, I wanted to be a draftsman. And he said, I enjoyed making models. And he said, I enjoyed geometry so much, I wanted to be a draftsman. But when he decided that he was going to be the master of Kenpo for his living, the drafting part of his skills came into Kenpo. Yes, the mechanics of it, as we know it today, came from him. Now, did they pre-exist him? Of course, it's science is science. But he organized them together into a fluid system of understanding. Okay. Le preguntan al maestro que si de dónde viene la mecánica corporal del Kenpo, que si viene del maestro Chow o pasado a Parker, o que si Parker creó la mecánica corporal. Entonces, el maestro contesta que la mecánica corporal en su forma científica, ¿sí? Los términos científicos y demás, viene del maestro Parker, ¿ok? Esto no quiere decir que los maestros de Parker no entendieran esto, claro que lo entendían, pero el maestro Parker lo organizó y puso los principios, los organizó de forma progresiva y demás, ¿no? Dice que el maestro Ed le comentó al gran Master Larry en algún momento que cuando el señor Parker era joven, cuando él era adolescente, él quería ser un dibujante, un diseñador, ¿sí? Como diseño industrial y demás. Y entonces que a él le gustaba hacer sus diseños, sus dibujos, y que ya después, cuando decidió convertirse en kenpoísta, esa parte de diseñador, de dibujante, la trajo al Kenpo, el maestro Parker, ¿sí? Entonces, eso le hizo explorar más esta parte de la mecánica, de la geometría y demás. Pero dice que esto no quiere decir que la ciencia no existía. Por supuesto que sí, y podemos decir que la ciencia se construye sobre la otra ciencia. Entonces, él fue construyendo esta ciencia y generando y diseñando. Also, a lot of people in the early days of Kenpo United States were trying to pass off scientific things as magic or super key or things that people didn't understand, like the bent arm, you can't bend the arm, and different parlor tricks, okay? And what Mr. Parker wanted to dispel is that all they were doing was scientifically aligned with the human body, okay? Structurally sound angles that were nothing magic about it. So he dispelled a lot of the mysticism, and that was very important. And like I said, that brought more logic into understanding martial arts. Okay. También dice que en los años mozos, digamos, de las artes marciales, en sus primeros años ya en América, había
ciertos individuos que querían que en lugar de enseñar la parte científica, pasaban esto como si fuera magia o si fuera misticismo, como si fuera super ki, ¿no? Y eran como trucos, pues trucos, pequeños trucos de magia, ¿no? Entonces, como por ejemplo que te estiran el brazo y no lo puedes doblar y ese tipo de cosas. Entonces decía que el maestro Parker buscaba desmitificar esto y enseñarle a las personas que no era más que ciencia aplicada, trabajo con estructura, con el cuerpo, con los sonidos, etcétera, etcétera, con la energía del cuerpo, y que todo estaba respaldado por la lógica. Now, remember when I was talking about ki opposing itself in your body? Yeah. Okay. Now, see these magnets? ¿Ven estos imanes? Now, they're opposing. They won't go together. I'm trying hard. Se están oponiendo, no los puede juntar aunque está intentando fuerte, como decía anteriormente. Okay. Now, if I turn one over, ahora si volteo uno, they want to come together fast. Se quieren unir rápidamente. So this is an example of your body. Esto es un ejemplo de su cuerpo. Okay. You can either oppose it and can't put them together. You can force it, okay, but it won't stay. And that is how the forms, okay, are generated throughout your body, positive and negative, and it's demonstrated with these magnets. Okay, y lo que está aquí explicando es que puedes forzarlo, pero no se van a alcanzar a unir y no se van a quedar unidos. ¿Sí? Y eso es lo que pasa en las formas, cuando estás moviendo tu cuerpo y las formas, puedes forzarlo, pero si aprendes a trabajar con las energías opuestas y demás, vas a poder fluir mejor cuando haces las formas de Kenpo, y eso solo lo puedes ver con un pequeño ejemplo con los magnetos. When a guy meets a girl, no. Ahí, por ejemplo, cuando alguien conoce a un hombre, conoce a una mujer, a veces no hay química, no hay magneto. But if they have the same energy, pero si tienen la misma energía, okay, and that is true in every aspect of life. Yes. You're going to meet people that oppose you because of their energy flow in their bodies, and you're going to meet people that bring you together. Y esto, dice, es real en cada aspecto de tus vidas, de tu vida. Vas a encontrar personas que se opongan a tu energía y vas a encontrar personas que vayan con tu energía. That is why there is a female and a male side to the forms. Y por eso es que hay un lado masculino y femenino en las formas. Okay? It is built around that. That's the first time I've told people this, but I discovered throughout the years that like life itself, there is a female and a male version in every one of us. Okay? What makes you a male is because you have a greater amount of what? X chromosomes? Or the reverse of whatever. It's the same thing with the forms. They're not built around masculine or feminine. They are built around both to equalize life itself. Okay? Que dice que es la primera vez que explica esto abiertamente, pero esto es, las formas tienen ese masculino y femenino y están construidas con esta base, ¿sí? Que no es solamente una forma para masculina o una forma femenina, sino que tienen esas dos energías que se interrelacionan y que así es como funciona porque está basada en aspectos de la vida misma, ¿sí? Y esto él lo fue descubriendo a través de los años, cómo está esto desarrollado en las formas y cómo esta energía está incluida en todo lo demás. Yeah. Great, thank you, sir. Ok, Marcelo Callido Rodríguez, un gran saludo, maestros, desde Argentina. Salud from Argentina. Saludos, Marcelo. Same with Miguel Ángel Filadoro. Salud from Argentina as well. Saludos, Miguel Ángel. Yo. Marcel de Jong, hello from Holland.
Hello there, sir. How are you? Good man. Very Varios great. Marcelos, tenemos, he visto en inglés, pero más Marcelos tenemos de audiencia. Okay. Mr. Herrera, Rafael says, a question for Mr. Tatum. After Mr. Parker, who is the best Kenpo in today? Who's I guess the best Kenpo man or practitioner or expression? Oh, that's easy. My wife. Yes. La jefa. Yeah. Yes. That's easy. That's easy. Yeah. Rafael dice que esa es una respuesta muy fácil, que su mujer, la mujer del maestro, es la mejor de Kenpo que existe hoy por hoy. Ok. Daniel Macedo dice, Omitifo, Sifu Tatum. It would be difficult to measure who's the best because, like I said before, are you going to measure somebody relative to other people or relative to himself, okay? Or relative to the art. And that's very difficult to measure, okay? And you may be the best one day, but if you wake up in the morning with the flu and get in a fight, you may not be the best that day. Right. Rafael dice el maestro que sería muy difícil saber quién es el mejor en Kenpo. Que, como ya había dicho, sí uno se mide con los demás, pero llega un punto donde el crecimiento es de uno mismo. Entonces, es muy difícil medirte esto con relación con los demás o con relación al arte. Porque además puede ser que un día amanezcas con gripa, ¿sí? Con resfriado, y ese día pelees. ¿Qué es lo que le pasa a los peleadores? Peleas y pierdes porque estabas agripado ese día. Entonces, es muy difícil poder saber quién es el mejor. Okay? Yeah. You see, when I'm asleep, Kenpo doesn't work. Comenta que cuando está dormido, pues el Kenpo no funciona, ¿no? That's why my wife's the best. Yeah. Yeah, my wife is a chef, so she says, I'm very good with knives. You're going to go to bed. Be careful. That's right. Be careful. Ok, tenemos una pregunta aquí del buen Guillermo Salas. Saludos, mi estimado sensei. Que de hecho el sensei Guillermo Salas va a estar con nosotros en los postcréditos. Por aquí lo tenemos escondido. Sí, claro, sí. va a estar con nosotros. Ok, question. Congratulations on the show. Thank you, sir. Master Larry, what do you think or what can you share us about the Kenpo that Mr. Elvis Presley practiced? Well, I've been asked that question before. Elvis, besides his singing and his love of music, the other earthly thing that he was second to him was Kenpo. He loved the science of it, the art of it, the flow of it, and it really captivated his spirit tremendously. That was his second love. Ok, le preguntan al maestro acerca de Elvis y contesta que Elvis tenía dos grandes pasiones en su vida, aparte de su amor por la música, obviamente. Era un apasionado del Kenpo, amaba el arte, amaba la ciencia, amaba el fluir con el Kenpo, y eso cultivaba su espíritu. Ok. Thank you, sir. Mm-hmm. Okay. Yeah. Let's see. We have a lot of comments, sir. Yeah. And we're running out of time, but this has been great. Thank you for all the insights. You know, if you want to keep it going, keep it going. It's all right. Okay, thank you. Okay. Marcel de Jong says, question, when training the NR2 sets, complexity of the sets distracts from the basics they're supposed to train. How do you look at that? Well, either complexity, there's a human nature to learning certain complex patterns, okay? And one of the things about human nature is you look at the complexity first, and that starts to take over the mental process of trying to learn something. So whenever you learn something that's complex physically or mentally, just look at the separate components that make it up, because
complexity is only basic, sophisticated. All right, and that's all it is. Don't look at the whole picture and try to paint the whole picture immediately. It gets too complex. All right, slow it down, and that's how I look at these forms in the sets, definitely. Ok, le preguntan al maestro que si cuando entrena los sets número 2, la complejidad de estos sets lo distrae de los básicos que se deben de entrenar, que si cómo ve él esto. Entonces dice que es la naturaleza humana el también entender patrones complejos. El ser humano tiene eso en su naturaleza. Entonces dice que cuando va a aprender esto en su proceso mental, lo que busca es separar los componentes en partes más sencillas, bajarle o disminuir un poco la velocidad, digamos, o tomárselo con calma e ir aprendiendo el paso a paso, porque la complejidad no es más que simplicidad sofisticada o compuesta, ¿sí? Movimientos simples, básicos simples, que generados o hechos de forma conjugados generan esa complejidad. Entonces, si lo separas un poco y lo tomas con calma, puede funcionar mejor. Okay. Okay, we have lots of questions. Okay, let's see. Okay, Jeremy says, how often do you train, sir? Do you have any training partner, or what is it that you like the most when you train? I train in my mind all the time. I generally, every time I teach somebody, I do it with them. Okay, so I train with them. So I get basically the same workout. It's important that I train with them because I have to experience and remind myself of what I'm teaching. So never to ask too much of the student. Okay. Sometimes I'll just go down to the gym to work out, okay, to keep myself in shape with weights and so forth. But I like to run through my forms almost daily, okay? It's a way of energizing. So I would say I do my forms quite frequently. Okay. Jermis, contesta el maestro que él siempre está en su cabeza entrenando y repasando el arte en todo momento, ¿sí? Todo el tiempo. Además que cuando enseña al alumno, él entrena con el alumno, porque esto le recuerda o lo tiene en contacto con lo que el alumno puede lograr para exigirle lo correcto al alumno, ¿sí? También dice que va de manera regular al gimnasio, pero que sobre todo todos los días practica las formas, entrena las formas, ¿sí? Eso es lo que lo mantiene también. Okay, thank you, sir. Okay. Muchas preguntas. Okay. Vamos a ir seleccionando las últimas por cuestión de tiempo, aunque muy bien el maestro Larry nos da el tiempo para poder continuar con él. Repito lo que nos dicen nuestros maestros Monday Class. Podemos seguir una tercera invitación que también es muy importante como participante, pero pues bueno, vamos cerrando el programa, mi estimado Frank. Ok, tenemos también, just one second, sir. We're going to make some announcements. La próxima semana vamos a tener también un gran invitado, ok. Tendremos acá de invitado, vamos a hablar acerca de la semiología, señores, ok. De la semiología del potencial físico, una visión integral. Vamos a tener un súper invitado de lujo, el doctor Alfonso Ruiz Soto, que nos va a hablar sobre la semiología de la vida. Él es el creador de la semiología de la vida cotidiana. Es una persona súper ocupada y es un verdadero honor tenerlo aquí. Así que aprovechenlo mucho porque va a estar buenísimo el programa, ¿sí? Es correcto, mi estimado Frank. Un gran invitado. Y para el sensei Guillermo Salas y para mí, pues un mentor que nos ha cambiado, nos ha ayudado mucho precisamente en el aspecto emocional, físico, racional. Y pues qué mejor que el fundador y el creador de la semiología de la vida cotidiana con un tema en específico
que él mismo nos lo sugirió, que es el potencial físico en esta visión integral, el cual nos va a poder apoyar y darnos de manera cotidiana, ahora que estamos regresando en la pandemia, ahora que cómo podemos hacer el ejercicio físico y cómo, pues solamente el deporte sobre todo, entre en nuestras vidas y poder maximizar este potencial físico. Los tenemos teniendo el próximo sábado, no se lo pierdan. Okay. So we have some minutes left, sir. So let's see. Go right ahead. Carlos Martinez says, good afternoon. Juan Carlos Martinez supporting and thanking from Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Wow. Okay. Hello, Juan. Iván José, saludos from Kenpo, Chile. Take care, sir. Hola. Hola, Ivan. Yes. Julio Millán, congratulations for such a great persona and interview, a living legend. Great effort. God bless. Thank you, maestro. Julio. Thank you, Hola. Thank you. Okay. Jorge Antonio Uribe says Gil Hibben also created the weapons of Klingon on Star Trek. Yes. Yeah. Mm-hmm. And I think he did also the Mortal Kombat from the first movie. Yeah. Yeah. Okay. What will be the name of your next book, Mr. Lartato? You had a name title right now already? It's hard to say. I don't have one right yet. Okay. This book is so big, it's going to be about that thick. And it's everything I learned, most of the stories of all the interaction with all the students. It's exhausting to write because it brings back so many memories and so many wonderful things, good things and things that, trials and tribulations. I mean, the whole thing. So I don't have a name. I don't know yet. Le preguntan que si ya tiene un título para su libro. Dice el maestro que todavía no tiene un título, que todavía no lo deduce, pero que va a ser un libro súper grueso y que está incluyendo todas las historias de su vida, muchas historias, y que de hecho es muy agotador el escribirlo porque está reviviendo gran parte de su historia cuando lo escribe y es bastante pesado. Entonces todavía no tiene un nombre, pero esperemos este gran libro, que seguramente va a estar muy bueno, como todo el trabajo que hace el maestro. Arturo Flores Villarroel, thank you, maestros, for giving us such a great show. Grandmaster Larry, it's an honor to be able to listen to you and learn from you. A big hug from the LT of Bolivia. Hello, Bolivia. Hola. Maurice James Howie, greetings, gentlemen, from South Australia. Salute and respect to you all. Beautiful. All the way from nice. Nelly says, always interesting to hear Master Tatum's insight. Oh, thank you, Nelly. Hola, or hello. Emir Avila said, saludos to Maestro Salas and Soto. Grandmaster Larry Tatum, you are big, but your humbleness makes you bigger. Oh, thank you. You know what? Mr. Larry, how many languages do you speak? Do you speak besides English? Do you have another language? Another speaking? Yeah, Kenpo. Okay, well, nice answer. That's it. Universal language, Kenpo. Nice. When I was a kid, my teacher kept telling me to learn Spanish, and I said, I don't need Spanish. What am I going to use it for? Okay, when I was in elementary school, you're going to need it. You're going to need it. So finally, she came by and bam, she said, it hit me. She said, learn Spanish. I said, I'll never use it. Well, here I am. You know what? Yeah. Le preguntan al maestro que si qué otro idioma habla aparte de inglés. Dice que el otro idioma que habla es Kenpo, y nos cuenta que cuando estaba él en la escuela primaria, cuando estaba niño, su maestra le decía, aprende español, y él decía, no, yo nunca voy a utilizar el español, nunca lo voy a necesitar, ¿para qué lo quiero? Entonces dice que un día llegó y hasta le pegó, ¿no? La maestra le dijo, aprende español, y dice, mira, y aquí estamos ahora, y no aprendí español, dice, ¿no? Okay, we have a salute from Laura Espinosa. Laura. There she is. Big hug to Hi, Laura. Hola.
Okay, Jaime Jerez, hello, Masters. Larry, a big salute from Concepcion, Chile. Hello, hola, Jaime. Waiting for you next year. All right, I'll be there. Okay, well, let's just say muchas gracias a todos. Gracias por sus comentarios, saludos. Again, we are out of time. All right. We gotta wrap it up because we are on the clock. There's a but before we go, if you want to add something, sir. Yeah, there's a very rare bird up here in Arizona. That's it. That's for all the kids that are watching. This is for them. It's a rare Arizona bird. What's the name? Is that a name? He didn't tell me. No, dice que hay un pájaro, un ave muy rara, muy exótica en Arizona, y es que están viendo. Para todos los niños que están viendo, le preguntamos cuál es el nombre y dice que no se lo dijo. Thank you very much, Mr. Larry. You are welcome, you guys. You are welcome. Yeah. I enjoy this tremendously. No, we're going to do the trilogy. We need a third program, okay, in the future. I'd be happy to do the trilogy, sir. Trilogy. Yes. The trilogy, that's right. Yes. Yeah. All right. Well, good. And thank you for everybody for joining us, and hope I answered some of the questions as much as I could. El maestro nos da las gracias, le da la gracia a todos los que están viendo. Gracias por preguntar y espera haber contestado algunas de sus preguntas. Lástima, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, pero estamos viendo a ver si tenemos una trilogía para ver si el siguiente mes o algo así lo volvemos a traer. Porque definitivamente you are a great successor. A lot of people like you, and it's good. It's nice to have you here. Thank you very much for your time, sir. It's always an honor and a pleasure to have you here. Yeah, pleasure. Thank you so much. Bye-bye, you guys. Bye, thank you. Okay. A toda la gente que nos ve, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí y les decimos que estamos en post-credits en un momento. Ya tenemos aquí al buen Sensei Guillermo Salas, nos va a acompañar ahorita en los postcréditos, nos va a enseñar una técnica para el martes de rolada, poderla practicar. Sensei, si gusta pasar a saludar acá. Sí, aunque sea Sensei, también que por estuvo favor. aquí. Ahí viene el Sensei. Ahí viene antes. Está muy ocupado aquí, pero estamos abusando de su confianza. Aquí lo vamos a tener. WhatsApp, sí, aquí están. Nos vemos. Aquí nos vemos ahorita en los postcréditos y va a aplicar tantito en un minutito del gran invitado que el maestro Sensei tiene con el doctor Alfonso Ruiz Soto, que va a ser un excelente programa como estos, hablando de otro nivel, pero pues eso será el próximo sábado. Ya tenemos invitado para 2 sábados más, entonces pues bueno, ahí vamos con ustedes de la mano. Gracias por este programa. Qué gran personalidad, Larry Tatum. Qué bueno que me atreví a invitarlo para hacer una trilogía, lo cual es parte de la esencia de nuestros programas, el poder innovar y poder estar aquí con ustedes. Y pues bueno, se quedan todas las preguntas, comentarios. Los invitamos rápidamente ahorita al grupo de la comunidad en Facebook, ese grupo privado, donde tenemos nuestra sección de postcréditos. Y todas las personas que nos han estado acompañando, ahorita el Sensei Guillermo pasaremos a ilustrar una técnica para el martes de rolada, cualquier cosa. Hoy en la noche tenemos UFC y no le he dicho al maestro Frank Soto, pero ahorita vamos a ver, pero ya tenemos WhatsApp para Open Mat Talks, que lo vamos a estar poniendo para quien nos quiera participar con nosotros, mandarnos fuera de cámara y estar más en contacto con ustedes. Lo vamos a poner primeramente en la página de fanpage y en la comunidad, terminando aquí, porque hoy me toca ser asistente del Sensei Salas y quien quiera tener sus saludos personalizados por el Sensei Salas en el programa hoy de UFC en las peleas, adelante. ¿Qué más? Les recordamos, señores, que tenemos los martes de rolada. Claro. Va a ser el 16, martes 16 de marzo. Vamos a tener nuestro martes de rolada que el pasado 9 de marzo tuvimos y estuvo muy bien, la pasamos muy bien. Claro. Y así que vamos a continuar con él, así que no se lo pierdan. Muchas gracias a toda la gente que nos comentó. Aquí estoy pasando algunos de los comentarios que no pudimos pasar. Una disculpa para todos, pero pues muchas preguntas.
y nos faltó el tiempo. Así que ya nos pasamos 5 minutos, así que saludos a todos. Saludos, gracias. Nos vemos próximo sábado, cuídense. Gracias, que estén bien y les recuerdo, postcréditos en el grupo Comunidad Open Mat. Váyanse para allá, inscríbase. Recuerden, estamos en YouTube. Denos like, suscríbase por favor para que nos ayuden y tener más y más gente. Vamos a tener cada vez, si es posible, mejores invitados, cada vez así, de la talla del Gran Master Tatum, de la talla del Dr. Ruiz, de tremendos de talla mundial. Vamos a contar, no podemos decir más nombres, pero ya tenemos gente en puerta súper importante de diferentes artes marciales, al mismo nivel de Gran Master. Es todo lo que voy a decir. Así que sí, gracias. Gracias, saludos, Sensei, muchas gracias. Muchas gracias. Sensei Guillermo, aquí nos vemos en los postcréditos.